audiencia, si se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Flavio Marco González. Han escuchado a mis dos compañeros, quienes hoy me acompañan y colaboran conmigo, que es Betina y Javier. Y lo que me ha tocado en tema para conversar con ustedes y para poder co-construir es algo que vive en mí constantemente y que por suerte cuando pude ver qué me pasaba, aprendí a buscar otras maneras de hacerlo. Entonces, preparando lo que les iba a mostrar, para poder hacerlo un poco más práctico, cambié de escenografía varias veces, hasta que bajé al sótano de casa y encontré una carita que me estaba mirando en realidad. Y me vio y me dijo, Flavio, soy yo, no te equivoques, porque yo no tenía baño, por eso no sabía qué hacerlo. Entonces dije, como tiene mi edad, 28 años más o menos tenemos. También, ella también tiene 28 años igual que yo. Dije, sos para mí. Y lo primero que se me ocurrió fue, siempre, para poder tocar este tema, yo siempre lo que hago es observar datos, situaciones, hechos. Y veo una situación en especial en la vida y automáticamente voy a la acción. ¿Por qué? Me preguntaba, ¿por qué voy siempre a la acción? Y a veces no voy siempre a la acción. Cuando algo me interesa, no me interesa. ¿Qué es lo que hay en el medio que hace que yo vaya acá arriba? Porque si yo voy a la realidad y estoy acá abajo y quiero subir, no puedo ir a la acción directo. ¿Dónde está? ¿En qué lugar hago ese proceso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde hago ese proceso? En las ganas. ¿Eh? En las ganas. En las ganas, sí, pero por más ganas que tenga, subir acá me va a costar, creo, ¿o no? La pregunta sería, ¿dónde haces ese proceso? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Dónde lo hago? ¿En qué, porque no es físico. ¿Puede ser por acá? Por acá yo creo que sí. Ajá. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? No. Puede ser que lo hagamos acá en la cabeza, en el cerebro. No sé, pero ¿no es una escalera? Esto es una escalera. Ah. Sí. Y para ir paso a Y es la paso, práctica. para llegar a la acción, Paso a paso. paso a paso. Tomo el paso a paso. Yo no hago el paso a paso cuando me pasa esto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era joven, estaba en pareja. Después de una fuerte discusión, mi pareja se va del departamento y yo tenía un montón de conocimiento de mi relación de pareja, donde dije, si se va, en este momento va a buscar lo que yo no quiero que busque. Tanto hablaba de ese caballero, que era buena gente, que era simpático, que la entendía. Automáticamente, del hecho, me fui a la acción. Yo tenía un viejo pastor inglés para ir disimuladamente por la calle. Agarré y dije, voy a pasear el perro. Estábamos en una plaza en Congreso, salgo, pastor inglés, pelo largo, se veía en 40 cuadras, ¿no? Sigo, llego a una esquina y ahí veo el cuadro que yo había imaginado. Ese salto que yo había pegado en abstracción, quizás hacia ese lugar, lo veo. Pero ¿cuál fue mi error? ¿Qué no hice? Revisar, como dijo la señora, cada uno de esos peldaños que están ahí. Y hay un montón de pasos en el medio que si a mí la otra persona o esa situación me importa, debería revisar. ¿Cuál les parece a ustedes que son esos pasos previos que yo debería hacer para revisar y ver qué estoy haciendo? Para no ir a la acción directamente, ¿no? Meditarlo, pensarlo. Chequear, pensar. ¿Qué debería chequear en principio? Visitarlo. ¿Con quién debería chequear en este caso puntual? Primero con vos mismo. Pensando por qué. Armar una historia de eso, empezar a ver los datos que tengo y empezar a evaluar si realmente es así o no es así. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa que puede llegar a pasar con esto? Hablar con tu ex, sí, podría ser. Hablar, eso no sabes lo bien que me sirvió. Empezar a hablar con las personas para poder ver si realmente lo que yo infería que estaba pasando era realmente lo que ocurría. Si era real. Si era real. Y más que nada, en mi caso, cuando me importaba. Porque si es algo que pasa en la calle con alguien que no conozco,
quizás no me voy a dedicar tiempo a hacer eso. Y yo lo relaciono mucho con lo que dio Javier, que es fundamentación de juicios. ¿Se acuerdan lo que veíamos ahí? Está como muy relacionado todo ese proceso y todo ese paso. Entonces yo debería fundamentar todas esas cosas que yo me decía en el momento que en los nervios, en la necesidad, en la angustia o en lo que fuera que me estaba pasando, en los celos, había salido a la calle a buscar la prueba del delito. Y en realidad es un proceso reforzador el que yo hacía. Por eso que vos saliste a confirmar. Yo salí a confirmar Lo que yo pensaba. Independientemente del otro. Independientemente del otro. Y la herramienta que hoy traigo acá es para que no me pase más eso. Para poder chequear con el otro si realmente pasó eso o no pasó. Porque es algo que para mí lo hacemos en automático. Veo la situación, salgo corriendo para arriba, me disparo. Que no quiere decir que no me pase hoy, me pasa. Pero hoy lo pienso y si me interesa, bajo y hago un descenso de esa escalera. Diste por hecho situaciones que no chequeaste. Que no chequeé antes. No lo chequeaste, entonces te fuiste. Saltaste todos los escalones y te fuiste a la acción. A la acción directamente. Muy bien, eso es lo que hago yo. ¿A otro le pasa algo parecido? Pues soy yo solo, que vine de Marte. ¿A vos solo? No, jamás. Yo tengo muchos vecinos. De Venus también. Yo tengo muchos vecinos míos que les pasa, primos. Cuando hablo con ellos son ellos, ¿no? Porque somos impulsivos. Somos impulsivos. Nos dejamos. ¿Qué hay dentro de lo que es un impulso? ¿Qué nos maneja mucho esto? A veces la rabia. La emoción. Las emociones. Las emociones. Que generan quizás otro tipo de situación más de largo plazo, ¿no? ¿Qué tipo de emociones se pueden despertar con este ejemplo? Miedo. Bronca. Enojo. Ira. Enojo. Celos. Bronca. Bronca. Celos. Ira. Algo de culpa. Algo de culpa después. Ahora mi compañera va a hacer magia. Y es un poco mostrar todos estos pasos que no estamos dando. Y que no estaba viendo yo en su momento para poder compartirlos con ustedes. En un principio seleccionar los datos que tenemos. Claro. Como habíamos dicho, ver qué información tengo, qué datos tengo. Si son reales. Si son reales o no, o en qué realidad lo estoy viendo. El mismo tema del anterior. Exactamente, Vos lo ves con- todo esto es esa misma parte. Claro, y los otros lo ven con otros ojos. La misma situación es distinta. Como el ejemplo que dio el señor del elefante. Correcto, los tres están concatenados para poder mostrar esta situación. Después, articulación de datos. Con todos esos mismos datos que tengo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué le doy prioridad? ¿Qué no? ¿Qué es historia? ¿Qué me sirve para la historia personal y qué es parte de mi fantasía? ¿Y qué es lo que yo creé? En principio yo creo que cuando uno no tiene la información es director de cine. Se arma la película automáticamente, ¿no les pasa? No tenemos información y automáticamente la hacemos. Muchas veces me he visto ahí, lo que pasa es que nunca me han contratado para ser el director principal. Pero bueno, una vez que tenemos una articulación de datos, ¿qué hacemos con eso? Interpretaciones. Las interpretaciones son lo que nosotros hacemos con respecto a cada una de las cosas que tenemos. Como Javier nos contaba hoy, con respecto a que Flavio era simpático, lindo, amoroso y que me iba a invitar al cumpleaños. Después hubo otra persona que dijo que no. Conocida amiga de aquí del ICP. Y en base a todo eso, recién ahí puedo formar una opinión para poder hablar de este tema. Ustedes en esta instancia, ¿qué opinan que falta o que sobra o si están de acuerdo con esto? No entiendo. Hasta ahora, en estos pasos, ¿te parece que son correctos darlos? Pero, ¿y el otro? Antes de la acción, Antes de la acción. si Antes de la falta acción. algo más, Ujú. puede faltar algo más. Cuando involucras al otro, entonces. Porque en esos pasos
solo estás incluido tú, o sea, el análisis que haces. ¿Qué hago yo? Pero cuando chequeas entonces con el otro, que sería como ya lo último para ir a la acción. Claro, poder chequear con el otro la información para ver si todo lo que mi productora cinematográfica inventó o creó en base a datos reales o no, o alguien que vino y me contó. Porque todo esto, para poder chequearlo, hay algo que es fundamental y que es que nosotros nos movemos con algo que influye en cada uno de nosotros, que son los modelos mentales. Un modelo mental hace que yo me mueva o haga de acuerdo a mi historia, a mi educación, a lo que estoy viendo de la vida y al aprendizaje que tengo. Entonces, si yo puedo llegar a tener un nuevo aprendizaje y puedo ver las cosas de otra manera, sería lo que estoy haciendo acá. Pudiendo chequear y no hacer este salto de abstracción y poder bajar esta escalera con todos los datos y con todo chequeado para saber que realmente es real o no real lo que me está pasando. A esto se lo llama escalera de inferencias, esta herramienta que nosotros estamos utilizando. ¿Les quedó alguna duda hasta ahora de lo que dije? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando esos datos o situaciones o hechos, en vez de llevarte de una a la acción pasando por todo eso, te paraliza? ¿Te paraliza? Bueno, O sea, eso es... que ya no llegas a acción ni nada, sino que con todo eso y las interpretaciones que uno hace, ya no puedo actuar, no tengo nada que hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué camino podrías tomar vos distinto al que tomaste en ese momento para que te paralizara? ¿Qué otra acción podías hacer? Pues interpretar diferente, me imagino. Interpretar diferente, cambiar el observador. Como analizar y, o sea, hacer esa misma escalera, pero cambiando como donde estoy parada. O la información, o buscando más información que te permita accionar. Que te Claro, permita pero, mover. o sea, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando uno queda paralizado que ni siquiera se le ocurre esa otra interpretación? Ahí O pensé sea, una sesión de puede- coaching. Que para el año que viene ya me vas a poder visitar, sino que con los coaching que te pueden servir. Porque puede pasar que uno se queda... Podés llegar a quedar paralizado sin saber qué hacer con esa situación. Lo recomendable es volver a revisar todos los datos, porque seguramente o no chequeaste bien o no chequeaste con la persona que tenías que chequear, ver la información que tenías y la historia, en qué parte de la historia cortaste algo que dijiste que no iba y que quizás esa parte era la que iba. Y es un proceso reforzador el que nosotros hacemos. Nosotros queremos ver eso. Yo quería ver que mi pareja estaba con otra persona. Ahora les cuento lo que pasó. Llego con el perro tratando de simular y veo que estaba ahí. Entonces cuando veo, voy con el perro tira y yo mirando, ¡pah! Me clavo un poste, un cuadrado, no un poste, un coso eso de la luz cuadrado, pero yo les cuento. Y el perro se me suelta. No terminó ahí. O sea que fue como mucho más violento. Corro atrás del perro, ya la situación no se podía para nada solucionar. Entonces agarro el perro, cuando agarro el perro lo traigo conmigo. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La cara de satisfacción que había del otro lado, pues sabía lo que yo estaba haciendo. Su escalera de diferencia fue distinta. Dijo, mirá lo que está haciendo. Agarra y me dice, te presento a mi hermano. Yo te iba a decir, es un pariente. ¿Qué enseñanza nos deja eso, no? A mí me dejó una muy interesante, ¿no? No prejuzgar. No prejuzgar, y la culpa y la vergüenza que me dio después para poder volver a decir, no pasa nada. ¿Cómo disfrazaba eso que me había pasado? Eso hoy lo cuento con una situación cómica. En ese momento no fue tan cómico, pero hay cosas que nosotros tomamos decisiones o rechazamos gente o aceptamos gente por una simple impresión. A simple vista nos dio... O sea que te pegaste 2 porrazos. Dos porrazos. Yo diría 3. Yo diría hasta 3. Pero bueno, en el lenguaje no podría hablar en ese momento lo que había pasado. Así que bueno. Tengo una pregunta. Sí. Una vez que estoy parado en el escalón de las opiniones, Sí. para llegar a la acción, Tengo que tomar la decisión. ajá, De todo esto que tengo acá, de todo lo que de toda la información que saqué,
llego a la opinión y de la opinión tomo la decisión para tomar la acción. ¿Qué caminos para accionar y llegar a mi resultado final? O sea, antes de construir, antes de accionar, tomo decisiones. Tomo decisiones. Y esas decisiones, ¿en base a qué las tomo? A toda la historia que yo armé, a todo el chequeo que hice con la otra persona. Si me interesa la otra persona, chequeo con esa persona para poder accionar y ver qué hago con eso. O sea que, de alguna manera, con todas esas opiniones que recolecto, llego a ciertas conclusiones. Y de esas conclusiones defino qué posibles campos de acción tengo. O surge una acción directa. No, si surge una acción directa, en mi caso sería lo mismo que haber hecho el otro. Okay. Para eso hago todo el proceso, para poder tener un abanico de posibilidades y elegir la que más me convenga a mí y a la otra persona que está conmigo. El abanico de posibilidades. O sea que puede ser un plan, por ejemplo. Puedo hacer un plan de acción a partir de eso. Porque lo puedo llevar tranquilamente a la parte laboral, que ya sería un espectro más grande, digamos, ¿no? De opciones que puedo llevar. Tengo una pregunta. En el momento en que a vos te pasa, ¿no?, la discusión y vas a la acción, te sentís de una manera, Sí. ¿no? ¿Te sentís igual cuando esto te pasa? ¿Pasás por toda esa escalera y vas a la acción? No, es totalmente distinta. La emoción que me lleva a hacer el salto es una. Y cuando voy haciendo escalón por escalón es totalmente distinta. Voy en paz, voy tranquilo, voy relajado, voy trabajando con el otro. Voy escuchando, voy viendo, voy sintiendo, vivo el día a día, vivo el presente. En el otro no el futuro directamente. Está, pero te sentís de la misma manera. No. No en el proceso, digo, en la acción en sí. Cuando a vos te sucede esto y accionás, ¿te sentís de la misma manera que cuando accionás, Sí, habiendo pasado por este proceso? Son dos maneras distintas de sentir, si te refieres a eso. Si hablamos de poder, me siento poderoso en las dos. Una mal poderoso y otra bien poderoso. Que tendría que ver con las posibilidades, ¿no? Las posibilidades que me da una y las que me quita la otra o me da la otra. Claro, porque ahí solo tienes una posibilidad, que es la acción primera que se vino, pues a la cabeza y el impulso. Después de eso ya tienes un abanico de La posibilidades. primera estaba cerrada. Ya estaba cerrado y es ese y el punto solamente ahí. Bueno, les agradezco muchísimo. Ahora mi compañera Beth les va a repartir algo. Es una postal que diseñé para ustedes. Yo estuve con el Papa hace 15 días en Roma y me pareció maravilloso. Después, si quieren les cuento porque no hay tiempo ahora. Y creo que me encantaría que el universo, pido que cada uno de ustedes va a recibir una de estas, y que ustedes vean qué escalera de inferencia tienen con esto, que les acaba de llegar. Y atrás donde están mis datos, si quieren después lo conversamos vía mail o vía Facebook o por el mensaje. Muchísimas gracias a todos por escucharme. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Ya. Te desabroché el botón ahora. Mira, por un secreto, el calor interno es más fuerte. Totalmente. He estado en ese lugar y se siente mucho calor, ¿no? Y más cuando no apoya el aire. Está casi inunda el salón. La mapa. Bueno, me gustó porque dijiste que tenía mucho que ver con vos. ¿Sentiste que esta distinción te ha enseñado algo o te ha reforzado algo que venís haciendo en la carrera? Me ha reforzado algo que vengo haciendo en la carrera. Yo lo había notado antes, pero siempre buscaba el camino más corto. Muchas veces me ha servido, muchas otras no. Si te tengo que hacer un comparativo post-audiencia, los afectos jamás me sirven. Lo que son emociones relacionadas con toda la parte afectiva. O afectiva no solamente de pareja, sino amigos. En lo laboral, sí me ha dado otras respuestas o patrones de modelos mentales me han llevado a ver que
que puedo hacer saltos de inferencia en algunas cosas que no sean despedir a un empleado o saber que hay equipos de trabajo que no funcionan y que van a funcionar de determinada manera por el proceso que hacen el movimiento. Bien, es interesante porque tiene que ver mucho con tomar conciencia, ¿no? con el observador, como estoy diciendo. Y cómo pararme y tomarme mi tiempo me permite manejarme de otra manera en mis acciones, en las acciones de Cristo. Hay una breve historia que quiero compartir que tiene que ver con esto, ¿no? Que se ve, hagamos de cuenta que estamos viendo una película y aparece en la primera toma un chico corriendo con un maletín en la mano. ¿Lo conoces? No. Bien. En la segunda toma, atrás va un ejecutivo de corbata corriendo también atrás de él a lo loco. Y en la tercera toma aparecen unos policías corriendo también. Entonces, así, a primera mirada, ¿qué creen que ustedes ha pasado con esta historia? Que el chico le robó algo del traje y la policía lo sigue. Claro, a alguno se le ocurre otra posibilidad. Bueno, lo interesante de esta inferencia que se hizo es que en realidad, unos minutos antes, ese ejecutivo estaba reunido con el cadete, ese era un empleado de él, tenían que hacer una presentación, una licitación que cerraba a las 3 de la tarde y eran las 3 menos 3 segundos y estaban a 3 cuadras del edificio porque se tuvieron que bajar del auto porque estaba cortado el tránsito. Entonces, justamente le dijeron, vos sos más joven, empezá a correr, llevá la documentación para presentar la licitación y yo voy atrás cuando llego. Y atrás obviamente aparecieron un par de policías que pensaron que le había robado el maletín a este caballero y empezaron a correr. Entonces se construyó una escalera de inferencias a partir de un supuesto y él era un cadete que estaba corriendo para presentar, ¿no? Me pareció interesante compartir esta historia porque tiene que ver con eso. Como todo el tiempo hacemos inferencias de lo que ocurre y si no es relevante información no podemos llegar a un buen destino. Antes de darle el paso a ella para que te dé el feedback, en lo personal me gustó mucho, me pareció que es una distinción muy interesante, muy que a veces estamos en automático y no paramos la bola, no paramos la pelota y vamos, como decís, vamos directo a la acción. Y estos pasos de la escalera a veces son segundos, a veces son minutos, pero a veces son segundos. Lo interesante es poder ver cada segundo por separado y creo que vos compartiste ese aprendizaje con nosotros. Me pareció muy bien incluso tu desenvoltura, tu manejo de la audiencia. Creo que ha sido un aprendizaje para nosotros. Así que bueno, ahora le voy a dar el paso a tu nombre, a Guadalupe, así te doy. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Guadalupe, soy alumna del cuarto cuatrimestre. Flavio, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, te quiero pedir permiso para darte el feedback. Ten en cuenta que es mi mirada, sí, espero que te sirva. Me pareció muy efectivo cómo te presentaste y cómo generaste contexto, cómo manejas también el humor. Yo me sentí muy cómoda escuchándote y dan ganas de participar y de escucharte. Eso me pareció muy, muy efectivo. El diseño de la distinción también es una distinción como la anterior, muy técnica y poder bajarla a un público que quizás no lo tiene, no se lo machacan. En ese sentido me pareció muy buena la escalera que trajiste. Caminaste por toda la sala, cuando el público te preguntaba, te acercabas, estuviste atento a las inquietudes del público cuando te hicieron preguntas, y eso también me pareció muy efectivo. Construiste la distinción con el público. Me pareció también muy efectivo la conexión que hiciste con las emociones. A mí en lo particular, cuando hay estas emociones, subí bajé la escalera 15 veces. Me parece muy efectivo. El chequeo de si vamos entendiendo, ¿sí? También me pareció efectivo. Y la historia personal que contaste, ¿no?
creo que cuando la podemos mostrar no solo con la palabra, sino también con todo el cuerpo, llega mucho más. Como acceso para futuras presentaciones, quizás chequear la claridad en las preguntas, ¿sí? En un momento preguntaste dónde hago ese proceso y no se entendió esa pregunta. Después en otra oportunidad también el público te preguntó, te dijo no entiendo la pregunta. La herramienta podríamos haberla en un lugar más visible. En un momento interrumpiste una pregunta. Cuando estoy en la opinión para pasar a la acción, yo sentí que esa pregunta seguía y la cortaste y la respondiste. Bueno, el manejo del tiempo, ¿sí? Y dentro de lo que es la distinción, sí, a mí me quedó muy claro cómo subir y pensar, ¿no? Antes de accionar. Quizás me hubiera faltado el descenso, ¿no? Una vez que acciono, sí puedo bajar y chequear qué es lo que empezó a accionar, ¿no? Y por último, el chequeo del aprendizaje, ¿no? que nos estamos llevando de la herramienta que diste. Me encantó, te felicito y fue realmente un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias. Rescato todo lo que dijo Guadalupe. Y esto último que dijo también me pareció muy interesante, cómo así como subo, como bajo, ¿no? Cómo construyo y cómo deconstruyo para ver si esos hechos eran tal como yo los miré, qué me faltó cuando hice esa selección. Vos lo mencionaste, hacemos la selección a través de los modelos mentales que tenemos. A lo mejor en el mismo lugar vos hacías una selección y el mismo hecho yo hacía otra y cada persona hizo otra. Entonces, como una vez que llego a la acción que elegí en ese momento, ¿qué pasaría si al deconstruir o al descender esa escalera, yo empiezo a ver cuáles fueron las opiniones en base a qué interpretaciones la construimos y esas interpretaciones en base a qué articulación de datos, a qué selección de datos, etc. Refuerzo de todas maneras lo que te dijo Guadalupe, creo que fue una muy buena presentación. Y simplemente estar atento a esas cositas que a veces surgen. Si alguien preguntaba o interrumpías, obviamente estar en ese lugar mueve mucho. Lo bueno es verlo en el momento que me está pasando. Exactamente. Y la construcción estaba de todo eso, pero en el tiempo era ching, entonces no. Okay. Bien, Te felicito, Flavio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.